Bueno, hola, hola, ¿qué tal de nuevo? Continuando con el aprendizaje, soy Yoli Priego y bueno, en Universidad Sindeu, el espacio de lo posible, muy recomendable porque tiene un mapa curricular que prepara al alumno no nada más para lo profesional, sino también cómo lo va a aplicar en su ámbito laboral y en su vida. Mi número de WhatsApp escrito 9932801676. Y bueno, estamos hablando de administración y evaluación de proyectos. Esto es importantísimo. El tema de hoy es evaluación y monitoreo. Muchas de las personas ponemos proyectos, metemos a gente de nuestra confianza y pensamos que eso es suficiente para que nuestro proyecto funcione. La evaluación y monitoreo no son negociables. Son procesos que permiten medir el progreso, la efectividad, el impacto del proyecto. Esto asegura que se cumplan los objetivos y se optimicen los recursos. No es que evaluamos y monitoreamos porque no confío yo en mi director, en mi gerente o en mi personal. Siempre explico esto porque mucha gente dice, ay, que como lo lleva mi hijo, lo lleva mi hermano, lo lleva una persona que tiene 20 años trabajando conmigo. Pues en el rancho decimos que aún al mejor cazador un día se le va la liebre. Entonces, todos somos seres humanos y nos podemos equivocar. Y en este mundo de globalización, es importante tener el control. No podemos hacernos llamar administradores si no estamos administrando, ¿verdad? Y parte de la administración es la evaluación. Y fíjense bien, se los separé, evaluación y monitoreo. ¿Y a qué me refiero con monitoreo? Bueno, el monitoreo es la recolección de datos, el análisis continuo de estos datos durante la ejecución del proyecto para verificar que las actividades se desarrollen según lo planeado. O sea, evaluar mientras se está ejecutando lo que hay en el cronograma, cómo va el presupuesto, qué tantos recursos hemos utilizado y el alcance de todo esto. O sea, el monitoreo es durante la ejecución. La evaluación ya es un análisis más profundo y este pues ocupa puntos más críticos, por ejemplo, cada 3 meses, cada 2 meses, mensual. Esto es, o también al final del proyecto, también se evalúa, pero se hace para valorar el impacto, la sostenibilidad y la efectividad de los recursos. O sea, el monitoreo nos sirve para ver en tiempo y forma cómo van las actividades y la evaluación es cómo se ejecutó, ya dar una ponderación. Por eso son importantes los dos. La persona que sea administradora, pues tiene que ir al lugar, ¿sí? Decimos aquí en Tabasco que el que no se asolea en campo no sabe cómo está el campo. Entonces, ¿sí? Ambos procesos se complementan mientras el monitoreo permite ajustes en tiempo real. O sea, yo voy y a lo mejor la persona no entendió bien, o a lo mejor es necesario hacer un cambio, o a lo mejor al estar poniendo ya en ejecución lo que tenemos en papel, hay que hacer cambios. Para eso es el monitoreo, no es falta de confianza. La evaluación proporciona aprendizajes estratégicos para mejorar en el futuro. Ya la evaluación es algo un poco más concreto. Para implementar un sistema efectivo de monitoreo y evaluación es fundamental definir indicadores claros y específicos que evalúen el avance hacia los objetivos. Por ejemplo, es importante medir asistencia y rendimiento en el proyecto, cumplimiento de metas de producción o entrega de servicios, uso eficiente de recursos y presupuesto.
No significa que, por ejemplo, bueno, yo cumplí, pero tuve que usar más de lo presupuestado, entonces no se cumplió el propósito. Aquí podemos incluir, por ejemplo, plantillas de informe, software de gestión, sistemas de recopilación de datos, todo lo que nos pueda facilitar la generación de reportes para los interesados. En muchas empresas, el monitoreo es diario. Y este puede incluir videos, fotos del antes, durante y después. El proceso de monitoreo y evaluación, vamos a decir que se divide en definición de objetivos y resultados esperados. O sea, hay una meta clara desde que se inicia, o sea, en la planificación, y los resultados que se esperan. Si en el monitoreo no se están teniendo los resultados esperados, hacemos ajustes. Número dos, recolección de datos. Monitorear actividades desde la observación, la escucha, los productos, recursos de manera continua, o sea, las cámaras, las imágenes, las mediciones, los documentos firmados. Muchas empresas ponen los documentos de entrega-recepción, cómo te entrega el anterior, si son guardias consecutivas, cómo recibes, cómo dejaste, entre otros. Análisis de variaciones, comparar el desempeño real con el del plan y detectar si hay desviaciones, si hay desfase, acciones correctivas. Siempre tienes que tener un plan de acciones correctivas. Yo le llamo ajuste de tuercas. Implementar cambios para alinear el proyecto con los objetivos. Evaluación de impacto. Analizar resultados a nivel de objetivos e impacto, generalmente con evaluadores externos mediante estudios formales, pero si no, con la persona que está evaluando dentro de tu empresa. Aprendizaje y mejora continua. Esto es, pues, dentro de los hallazgos, ver qué aprendizaje o qué procesos podemos optimizar o maximizar. Esto asegura que los proyectos sean responsables, transparentes y efectivos, minimizando riesgos, pero sobre costos también, porque a veces sí cumplimos, pero a un costo más caro, permitiendo la gestión de riesgos y la mejora continua. Además, proporciona información valiosa para rendir cuentas a donantes, socios, público en general, si así lo fuera, ¿verdad? Em, en proyectos de desarrollo comunitario también hay programas que lo pueden hacer. Entonces, en resumen, un sistema de monitoreo y evaluación bien diseñado es esencial para garantizar que los proyectos cumplan sus objetivos y optimizan recursos, generando un impacto sostenible. Todos los proyectos deben de tener una justificación de proyecto que explica las razones y beneficios de realizar este proyecto. Aquí hay que destacar la relevancia, la viabilidad y los aportes esperados. Ahí es donde se argumenta por qué y para qué se realiza este proyecto. En una justificación completa normalmente debemos de incluir antecedentes del proyecto, importancia, pertinencia, relevancia del proyecto, área específica, contribución al conocimiento o a la práctica, novedades, aportes, viabilidad, análisis de factibilidad económica, técnica, social, por qué el proyecto debe ejecutarse, el impacto esperado y la mejora de procesos generando cambios sociales o educativos. ¿Cómo podemos elaborar? Bueno, identificar el problema o necesidad que motivó el proyecto, definir los objetivos que se espera lograr, destacar los beneficios y el impacto del proyecto, analizar la viabilidad, aquí en tiempo, dinero y esfuerzo, recursos, costos y riesgos, presentar argumentos sólidos. El formato de presentación de un proyecto es importantísimo porque cuando lo presentamos de manera efectiva, utilizando formatos claros, estructurados, que incluyan secciones claves como objetivo, justificación, cronograma, presupuesto. Yo siempre les digo que cualquier persona lo puede interpretar. Esto ayuda a que el proyecto sea más entendible porque su estructura general le da una presentación clara.
En la portada, que es importantísimo, debemos de incluir el título o nombre del proyecto del autor y la fecha de presentación como básico. Hay que poner un resumen ejecutivo, o sea, un resumen breve que explique el propósito del proyecto, los objetivos, la importancia de la propuesta, pero de manera clara y concisa. ¿Para qué? Para captar la atención de quien está leyendo esto. Después hay que poner un contexto y justificación. Explicar el programa del proyecto a resolver y proporcionar datos o estadísticas que respalden la necesidad del proyecto. Todo concreto. Los objetivos generales y específicos del proyecto que también sean claros, pero sobre todo alcanzables. La metodología que se va a llevar a cabo en el proyecto, incluyendo las etapas y las actividades principales. En el punto 6, los recursos necesarios. Detalla todo, material, seres humanos, finanzas, todo lo que requieras para la ejecución del proyecto. El cronograma muestra las etapas del proyecto y los plazos de cada uno. Lo que no tiene fecha de caducidad se alarga. El presupuesto definido incluye un desglose de los costos, tanto directos como asociados del proyecto. Y al final, las conclusiones. Resalta la importancia del proyecto y su impacto esperado. Puedes poner anexos para cualquier otro tipo de información de apoyo. Hay presentaciones en PowerPoint, hay infografías, hay presentaciones en videos, formatos de PDF, cualquiera que vayas a usar que sea con una estructura para que lo presentes de manera clara y efectiva. Esto aumenta las posibilidades de obtener la aprobación necesaria de un proyecto. La presentación de un anteproyecto también puede ser una opción. De manera clara, estructurada, incluyendo elementos claves como la introducción, planteamiento del problema, justificación y metodología. Cuando puedes tener un acercamiento para captar la atención, pues puedes hacerlo mediante un anteproyecto. Es algo un poquito menos formal, pero a su vez debe de tener pues una introducción, el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos, el marco teórico, la metodología y las referencias. Todo en más chiquito. No creas que con tanta palabrería vas a captar la atención. Entre más clara y concisa sea tu presentación, pues obviamente más vas a captar la atención. La manera visual, práctica, la interacción con la persona que se la vas a presentar, eso te va a dar mucha captación de la atención y más probabilidad de que tu proyecto sea aceptado. Otro punto importante es el estudio de mercado. En un proyecto, bueno, ya lo presentaste, ya captaste la atención, pero el estudio de mercado es esencial. ¿Por qué? Porque permite a las empresas y proyectos comprender las necesidades de los consumidores. O sea, un proyecto puede surgir de tu propia idea, pero cuando surge de una necesidad, entonces tienes mayores probabilidad de que este proyecto sea viable, sobre todo cuando buscas financiamiento. El análisis de mercado ayuda a tomar decisiones que te permiten más posibilidades de éxito al adaptar los proyectos a las exigencias del mercado. En ocasiones tenemos muy buenas ideas, pero no nos van a ser rentables. Hoy por hoy, para que una empresa o un proyecto tenga un financiamiento y te resulte, pues tiene que tener un estudio de mercado que considere, pues, cuántas unidades quieres vender, cuál es el precio de venta, cuál va a ser tu inversión, el retorno de la inversión y todo esto, pues, a través de un estudio de mercado. El estudio de mercado también incluye a tu proveedor porque necesitas insumos, necesitas activos, que es la maquinaria, los vehículos, las superficies. Tienes que ver la moneda, eh,
si esa moneda sube o baja, si vendes en dólares, si exportas, si es de manera local, en qué moneda vas a vender y cómo se va a sostener. Acuérdate que las monedas extranjeras pues agregan una nueva variable a la evaluación del proyecto porque se llama tipo de cambio. Hay monedas que están cambiando a lo largo del día, incluso como el dólar o el euro. El analizar el precio es contemplar los descuentos por pronto pago, plazos de crédito, precios por introducción, o sea, pero en esto tenemos que llegar a acuerdos con nuestros proveedores. Si te compro más, si lo compro en un tiempo esperándome a que tú me lo entregues para que puedas gastar menos en transporte. O sea, hay muchos plazos de entrega y muchos tipos de compra. El análisis del precio tiene que ver con eso. Y cuando tú pones un precio, tienes que negociar con tu proveedor que te lo sostenga, porque en muchas ocasiones el producto tú lo das a un precio, pero de repente hay factores como vimos los de riesgo que hacen que después el proveedor de repente o no te venda o no tenga o te lo venda más caro. El análisis de calidad es importante. Todo lo que compres tiene que pasar por verificación de las especificaciones técnicas de los productos. Esta es una cosa que en ocasiones hace que la gente baje la guardia en eso. Les voy a platicar. Hay una empresa a la que yo le he comprado joyería. Y esta empresa en algún momento vio una línea más económica y esa línea más económica la puso a sus vendedores. Yo llego y compro y me venden, pero yo pensando en que es la misma línea. Me vendieron y me pusieron el precio. Me pareció económico, pero nunca me dijeron que era una nueva línea económica. Me la pongo y me mancha el dedo. Y obviamente yo voy a ver, espérame, yo compro esta calidad por mi pH, porque viajo, por lo que tú quieras. O sea, por eso no compro otro más económico. Ese precio calidad les costó a ellos que les dejé de comprar. Así de simple y ahora que estaba viendo, porque la chica que me vendió me ofreció, pero yo ahora tengo otro proveedor que me garantiza la calidad. Si te mancha la piel, me lo traes y te devuelvo otro. Te lo cambio, pero así que sin costo. Entonces, esa garantía de calidad es una estrategia de una empresa. El análisis de disponibilidad. ¿Existe una oferta de stock suficiente para abastecer mi proyecto toda la temporada? Esto es importante preguntarte. También evaluación de sustitutos. Hay materias primas o productos alternativos por si hay algún plan de contingencia, por ejemplo, el análisis de abastecimiento. La empresa va a poder abastecerme en cualquier temporada porque a veces tenemos temporada alta, temporada baja y temporada media. ¿Cómo llego al consumidor final? El concepto logístico, la distribución, hay canal directo y canal indirecto. Esto es importante. También el tipo de entrega, si es el mismo día, a los 2 días, a los 3 días. También hay un estudio de mercado que se llama del competidor, cómo el competidor logra posicionarse. No se trata de copiarle ni de no ser auténtico, se trata de estar a la vanguardia. Tu competidor no es tu enemigo. Tu competidor puede tener también buenas ideas que te sirvan a ti sin que tú le copies sus productos. Por ejemplo, a lo mejor el competidor, en lugar de comprar en el mercado local, compra en otro y a la vez, incluso juntos, pueden contratar un barco para traer sus productos, pudiera ser. No, no siempre la relación con el competidor debe de ser mala, se llama estrategia. Entonces, el estudio de mercado del consumidor debe de incluir dos situaciones básicas, la psicoemocional.
La moda, la marca, la exclusividad, el prestigio, la temporada, cómo se sienten, si sale el sol, si no sale el sol, si es hombre, si es mujer, si es el día del amor y la amistad, si es el día de la madre, qué sé yo. Los factores emocionales que te van a ayudar a que tu producto se venda más. Y también los factores racionales, el soporte técnico, la logística, el precio, la innovación. Entonces, hay algo que se llama estudio de la demanda. Esta es según la oportunidad, si satisfaces la demanda del consumidor. El consumidor es importante. Eso de que dicen que el cliente siempre tiene la razón, creo que sí, porque del cliente dependes. Hay demanda satisfecha y hay también un concepto que se llama demanda satisfecha, pero saturada, cuando el mercado no puede crecer o cuando tardas mucho en satisfacer a tus clientes. Y por último, la demanda insatisfecha. Los consumidores se abstienen de consumir tu producto y se van a otro mercado. No es que van a dejar de comprar, es que le van a comprar a otro. Entonces, hay demanda según su destino. Bienes básicos, lo que satisfacen una necesidad. Bienes suntuarios, aquellos que satisfacen un gusto, que están orientados al lujo, a la exclusividad, algo que pueden prescindir, pero que más por situaciones emocionales y estatus lo compran. Los de temporalidad, que es puede ser la demanda constante, estacional, cíclica, por temporada, según su finalidad de bienes de consumo, cuando la persona es el consumidor final, también de bienes de intermedio, cuando sabes que estás vendiendo materia prima para un proceso o que esta persona lo va a revender. Y también demandas de bienes de capital, cuando es tecnología, el cliente lo utiliza para producir bienes o servicios. También hay técnicas de proyección de la demanda. Esta tiene que ver con la información histórica. Todo lo que puedas evaluar alrededor de esto, tienes que tener la información. Esta es como los antecedentes, pero también la información actual. Ahí podemos meter, por ejemplo, el FODA, ¿no? Que te da información actual, pero estarla haciendo por lo menos cada 2 o 3 meses. Con el análisis de información histórica y el actual, puedes generar algo que se llama información proyectada, ver hacia el futuro. Y aquí puedes aplicar técnicas cuantitativas, que son las que le ponen número, y las cualitativas, que nos permiten tener un enfoque no necesariamente numérico. Hay estudio técnico, como por ejemplo el que cuantifica las inversiones del proyecto. A veces el recurso humano le puedes invertir, sabes que le vas a sacar provecho, pero a veces inviertes mejor en tecnología o también en inversiones que te van a dejar más que otras cosas. Pero también hay que ver qué tanto vas a sacrificar del valor permanente para obtener nuevos ingresos. O sea, qué tanta remuneración te va a dejar. Por eso las inversiones, hay monto de activo, como las capacitaciones a tu personal, por ejemplo, la vida útil del activo, que es, por ejemplo, el proyecto, la maquinaria, los software y la vida útil del valor residual del activo, que corresponde al valor que se estima que tendrá una vez que acabe la vida útil, porque, por ejemplo, una computadora a lo mejor la vendes, aunque en oferta, cuando ya ves que va un poco en declive, a dejarla a que sea totalmente chatarra. El valor comercial del activo, pues es el que se estima que tendrá al momento de venderlo. Esto es importante. Por eso, las inversiones y egresos se clasifican en maquinaria, equipo, vehículos, software, infraestructura, recursos humanos y finanzas. También la localización del proyecto, no es nada más de poner por poner. Hay áreas geográficas que son de macro localización, que porque vas a cubrir una zona, porque las leyes así lo permiten, entre otras cosas.
pero también puede salirte más barato microlocalización. En lugar de hacer una gran empresa en una sola región, puedes hacer micros dependiendo del tamaño del proyecto para que te salga más fácil. Y bueno, la capacidad instalada se conoce como capacidad del sistema, del diseño y del uso. Para todo esto hay que hacer investigaciones de mercado y para esto la administración y evaluación de proyectos permite ser un proceso para que las organizaciones puedan comprender su entorno, tengan información, tomen decisiones informadas y así recolecten datos, los analicen y vayan actualizando las necesidades y preferencias de los consumidores, las competencias, los factores económicos y sociales que influyen en la oferta y demanda de los productos y servicios. Y por último, para llevar a cabo una investigación de mercados que sea efectiva, debemos de tener ciertos pasos básicos en mente. Definir objetivos, definir el alcance del estudio, recopilar información de antecedentes, primaria, secundaria, actual y de proyección, realizar un análisis de la competencia, evaluar la demanda, evaluar la oferta, estudiar los precios, las tarifas se aplican y desarrollar un plan de comercialización basado en los hallazgos. Esto es fundamental porque las investigaciones de mercado deben de ser completas y objetivas, ya que ayudan a las organizaciones a identificar oportunidades de negocio, pero sobre todo a evaluar riesgos asociados con decisiones informadas. El análisis de mercado es una herramienta esencial que permite evaluar volumen, valor, tendencias de mercado, ayudando a las empresas a tomar decisiones informadas y estratégicas. Esto nos permite tener identificación de oportunidades, evaluación de competencias, comprensión del comportamiento del consumidor y cómo éste puede ir cambiando, detectar tendencias, volumen, valor, entre otras cosas, para poder tomar decisiones informadas. Bueno, por hoy sería todo en cuestión de este tema. Nos vemos el próximo domingo a las 9 de la mañana para continuar aprendiendo.